La psicología es una disciplina fragmentaria y fragmentada. No se puede pensar en otros términos excepto en una discusión permanente entre sus distintas escuelas teóricas, una revisión constante de sus propios principios, una duda por su axiomática, tiene una enorme complejidad. Dentro de la disciplina, además, está la división por rangos de acción, es decir, dónde la psicología va a poder complementarse con el terreno, con las personas que van a ser objeto de su intervención, lo que se llamaría algo así como ámbitos de acción de la psicología. De ahí sale la psicología jurídica, la psicología clínica, la educacional, la laboral, etcétera, etcétera. Es tan maleable, dada su fragmentación, que uno puede aplicar psicología en cualquier ámbito donde exista personas. Es decir, cualquier actividad humana es propicia a que haya una psicología de esa actividad humana. Alguien decía por ahí que no ha habido ninguna disciplina que haya tenido tanto éxito en su incorporación a la sociedad como la disciplina desde su invención. Y si uno lo piensa, claro, una persona común y corriente va a tener un contacto de una u otra forma con alguna clase de psicología, ya sea en el colegio, ya sea en el sistema de salud, ya sea en el sistema judicial, se va a topar de alguna manera con la psicología. En las redes sociales va a haber alguna especie de psicología pop, folclórica, y este mismo acto de grabación es una forma de la disciplina de acercarse a un público y por tanto a un objeto de estudio y un objeto de intervención. Es de ahí una de las cuestiones más preocupantes de la psicología. Si se entiende como una problemática fragmentada y fragmentaria, que no puede juntarse un trozo con el otro, ¿qué tan válidos son sus descubrimientos? ¿Hay algo real en todo esto? Mucha gente dice que no cree en la psicología, que no cree que sea real. Obviamente no se refieren a que todos los psicólogos y psicólogas sean eh, charlatanes, digamos, ¿no? Es decir, existimos. A lo que se refieren es que la disciplina de por sí carece de veracidad. Y hay ahí algo que es muy interesante, ¿no? Que toda una disciplina completa carezca de veracidad, como alguna vez fue la frenología, por ejemplo, y que lo único que se esperaría de un momento a otro es de que la psicología completa desapareciera bajo los pesos de sus propias mentiras, ¿no? Alguien podría decir algo así. Em, y yo creo que es una pregunta válida, ¿no? Como, ¿cuál es la virtud del conocimiento que ha generado esta disciplina? Yo creo que es importante preguntarse esto constantemente. Otras disciplinas no necesariamente tienen que enfrentar a esta pregunta. No nos cuestionamos si la ley de gravedad existe, por ejemplo. No diríamos algo así, yo no creo en la física o no creo en las matemáticas. Digamos, ¿no? Han demostrado estas disciplinas eh, un rango de especificidad, de coherencia dentro de sus propios conocimientos que los llevan más allá de la incredulidad. O sea, si alguien dudara de estas disciplinas, uno sospecharía de la persona que duda, digamos, ¿no? No pasa esto necesariamente con la psicología. Hay otras disciplinas de las ciencias sociales que junto a la psicología se sitúan un poco más allá, tal vez, de esta incredulidad. Nadie diría, o yo no lo he escuchado al menos, ¿no? No creo que sea algo tan común que alguien diga, no, yo no creo en la economía, yo no creo en la sociología o en la antropología. Pareciera que no son tan presentes como la psicología en el quehacer de la sociedad moderna. Hay tantos tipos distintos de psicología, en tantos formatos distintos, con
tan distintos caracteres de veracidad. Pareciera que el no creer en esta disciplina es mucho más posible que no creer en otras disciplinas. En parte yo creo que es porque no se conoce muy bien qué es la psicología por las personas que no se dedican a esto como por las personas que sí se dedican a esto. Hay una fuerte tendencia a formarse en psicología desde una perspectiva puramente técnica. Em, Uno toma los ramos, uno toma los cursos, aprende a tomar un par de pruebas psicológicas, aprende un par de consignas, em, asistes a un curso o dos cursos de ética, metodología y listo. No hay una real formación en lo que uno pudiese pensar en el método científico, el establecimiento de hipótesis, la contrastabilidad, es decir, una psicología planteada como un proceso investigativo en el que el método de investigación es tanto más importante que, más importante en realidad, que la disposición técnica de los conocimientos ya alcanzados. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que una ciencia no se sostendría solamente con la repetición de dos o tres técnicas. Por el contrario, una disciplina solo se sostiene a través de su capacidad de poder indagar en un objeto de estudio, investigar y poder acumular su conocimiento. Hay ramas de la psicología que niegan esto y que rechazan su condición de ciencia y aún así se llaman psicología. Dentro de esta disciplina hay quienes incluso niegan la posibilidad de que sea una disciplina y toman la forma de algo más parecido a un folclore, a una forma de arte, de interpretación literaria tal vez, ¿no? Y pareciera que no hay mayor contradicción en realidad entre estas formas de psicología. Incluso el establecimiento de axiomas elementales pareciera que no es un requerimiento en psicología, como si lo es en otras formas de estudio del significado, de la interpretación, de lo que uno puede llamar las ciencias humanas, ¿no? O sea, las ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias del espíritu, como hemos dicho antes, psicología, antropología, sociología, economía, lingüística, historia, requieren de un grado de interpretación. Pero la psicología, siendo el estudio de la mente, siendo el estudio de la psiquis, tiene también en sí misma componentes que son históricos, que son económicos, que son lingüísticos, que son en general, digamos, ¿no? Y esa complejidad hace que acontezca la fragmentación y que sea totalmente posible esta contradicción interna que finalmente es pasada por alto e ignorada por una psicología más técnica o más folclórica o más artística, más literaria y así sucesivamente. Ahora, en específico, si uno considera las corrientes más populares de la psicología, psicoanálisis, humanismo, cognitivismo, sistémica, que son las que se enseñan más bien en las universidades chilenas, ¿no? Es donde yo me he formado todo este tiempo, uno pudiese sospechar de que la indagación de estas teorías son en realidad protocolares de alguna forma, ¿no? O se sustentan en una lectura muy tradicional de cada una de estas escuelas, ¿no? Tal vez el problema principal, más bien, por no decir protocolar o doctrinario o lo que sea, porque
Además, asumiría algunas de estas palabras que hay un extenso conocimiento sobre el desarrollo de esta disciplina desde una mirada tradicional. No, más bien lo que hay es una falta de imaginación. Ese es el problema principal. Una extensa falta de imaginación. Lo que es muy grave considerando que la psicología, como otras ciencias del espíritu, otras ciencias sociales, son ciencias, ¿no? Uno se olvida de eso. Generalmente el profesional que practica su disciplina, el psicólogo que interviene pacientes, que trabaja en el colegio, que asiste con su opinión profesional en juicios, ¿no? Es más parecido en realidad a la ejecución de un técnico. Ha adquirido una serie de conceptos específicos y los mezcla en relación al contexto que llama a su ejercicio, digamos, ¿no? Según el conocimiento experto que usted ha adquirido, qué es lo que está pasando en este momento en particular. Y lo que hace el psicólogo generalmente es tomar esos conceptos que ha aprendido antes y aplicarlos, y eso sería más bien. Es lo que Jasper alguna vez llamó peritaje, más bien. No es ciencia, sino que es peritaje. Nosotros podríamos decir que no es ciencia, sino que es más bien técnica, tecnología, la aplicación de ciertas herramientas conceptuales para la solución de un problema en particular. Lo que no estaría mal, digamos, no estaría mal que fuese así si es que el estatuto de las problemáticas de la psicología fuesen como los estatutos de la problemática de una ingeniería. No es el caso. Tal vez estoy diciendo cosas que son muy evidentes, pero la psicología no es una forma de ingeniería, no hay una especie como de aplicación A esa B, ¿no? Como lineal en este sentido. La ciencia debería investigar. La psicología, siendo una ciencia, debería investigar. Y es lo que se supone que hace el clínico, ¿no? Investiga a su paciente y genera una serie de movimientos conceptuales para poder avanzar en la terapia del paciente, por ejemplo. La psicología clínica, perdón, experimental tal vez se ve más, tiene la forma del experimento, por lo tanto debería ser más cercana al método científico. Pero ¿qué pasa con las ciencias, ¿no? En general, con la disciplina psicológica en general? ¿Realmente el clínico investiga a su paciente? ¿Genera una serie de observaciones frescas, nuevas, hechas a medida del caso en particular y desafía los conceptos que ha aprendido en su propia formación para poder ayudar a ese paciente en particular? Es una difícil tarea y no creo que se cumpla tal estándar todas las veces, ni siquiera la mayoría de las veces. Puede preguntarse lo mismo respecto a la psicología educacional, comunitaria, jurídica, etcétera, digamos, ¿no? ¿Qué tan inserta está la investigación? Esa es una de las preguntas que como profesionales de la psicología tenemos que preguntarnos constantemente. ¿Qué tanto yo estoy investigando? ¿Qué tanto yo estoy desafiando imaginativamente mis propias formación, los propios límites de los conceptos con los que se me fue otorgado el título, ¿no? Yo diría que hay una crisis en la formación profesional de esta clase de ciencias porque se entiende poco el carácter científico que tienen. Más bien se contentan los formadores, ¿no? Los docentes, el cuerpo docente universitario se contenta más bien en repasar una serie de temas que son, como decíamos antes, tradicionales, más bien lo que Moscovici hablaba sobre las representaciones sociales, ¿no? Que cada vez pareciera que se está enseñando más, no la psicología, sino la representación social, de la representación social, de la representación social, de lo que alguna vez fue la psicología. No se leen clásicos ya, para empezar. ¿Cuál es la base epistemológica de los estudiantes de psicología hoy en día?
Pareciera que hay la necesidad de un movimiento doble entre acercarse a las bases epistemológicas que solo podrían hacerse con una fuerte formación filosófica, en especial siendo que la psicología es directa heredera de la filosofía, para poder innovar científicamente, ¿no? Y hacer que efectivamente la psicología sea una ciencia de punta, cosa que está lejos de ser hoy en día. Más bien lo que pareciera que hay es una aproximación mercantil en el que la psicología se ha vuelto una versión pop de sí misma, una psicología pop, especialmente en las épocas de las redes sociales, en las que se publicita la solución de problemas, ¿no? Como por ejemplo terapias de duelo, terapias de autismo, terapias de eh, dejar de fumar, eh, estrés crónico, sentido de la vida. Hay una serie más bien de avances disciplinares basados en problemáticas que no pueden ser resueltas, por cierto. No es como quien dice necesito construir un camino y por lo tanto vamos a hacer esta serie de pasos específicos que sabemos que va a funcionar porque las piedras tienen esta resistencia, los metros ya están estudiados, ¿no? Es como, mira, pasa un río por acá, entonces vamos a tener que hacer algunas cosas. No, acá no existe esa claridad, pero es conveniente pretender que sí existe para poder vender una solución en forma de paquete, ¿no? Intervenciones psicológicas, eh, uno las puede encontrar, digamos, ¿no? En internet. Usted, terapeuta, quiere hacer que sus pacientes avancen, entonces compre este paquete de 500 intervenciones clínicas para... Todo eso es irreal, todo eso es irreal y vende una imagen falsa, mezquina y peligrosa de la psicología, alterando las, ¿cómo decirlo?, las expectativas que los pacientes tienen sobre los procesos terapéuticos, sobre los alcances de la psicología. Es una situación dramática, porque no solamente no se está avanzando en el desarrollo de una ciencia, sino que además se está limitando su desarrollo por cuestiones que son más bien mercantiles. Entonces muestra esta doble naturaleza entre lo mercantil y lo científico que solo genera lo peor de ambas cosas, en realidad. Y yo sé que en realidad todas estas cosas que hemos dicho no son directa preocupación de los pacientes. No, el paciente no quiere saber cuál es la base epistemológica de tal idea para... No, no le interesa. En realidad él va a terapia, por ejemplo, o consulta a un psicólogo en cualquier otra rama, em, porque tiene un problema específico que necesita resolver lo antes posible. Y generalmente cuando uno va, por ejemplo, a sesiones, el paciente va después de mucho dolor, generalmente porque no tiene otra opción. Ya ha quemado sus otras opciones antes. Y ahí es interesante ver cuáles eran sus opciones anteriores, digamos, ¿no? Hablar con un familiar, hablar con un amigo. Antes era más común la iglesia, más bien, ¿no? Como esta imagen sacerdotal de la confesión. Eh, Hay pacientes que antes el psiquiatra y después el psicólogo, ¿no? Como la última opción. Y ahí va a depender del profesional cuál va a ser la experiencia en este último recurso. ¿Y qué puede prometer un profesional en ese contexto? ¿No? Yo diría que lo más inocente, lo más sincero que uno pudiese prometer en ese contexto es análisis y acompañamiento. Yo puedo analizar lo que te pasa y podemos entre ambos descubrir qué está pasando y entre medio tratar de acompañar en el padecer. Monitorear que ese padecer vaya bajando. Esos son los principales intereses del paciente y no podrían ser otros, creo yo. Tengo un problema, quiero que me lo resuelvan.
No es en tal caso, por ejemplo, entonces la psicología una especie de religión que va a necesitar una adscripción y tener fe y creer y tener una especie como de adscripción identitaria. No, no debería ser eso. Debería incluso ser un proceso en el que uno se acerca con cierta distancia, ¿no? Y criticar el proceso abiertamente todo el tiempo, como si esto sirve o no sirve. Puede que alguien no sea ayudable en ese sentido, pero estamos aquí para ver si es posible. O sea, vamos viendo, vamos investigando y ahí está la importancia de que sea una ciencia y no sea una técnica. No puede ser de que el paciente vaya y yo aplique dos, tres técnicas que son las que manejo, no funcionaron y le echo la culpa al paciente y bueno, no hay nada que hacer por usted. Y es lo que sucede generalmente. Y es de ahí que si hay que inventar algo nuevo, si hay que repensarse a sí mismo profesionalmente, debería hacerse. ¿No? Ese es el carácter científico, ¿no? Es como tenemos que investigar, tenemos que reinventar, tenemos que hacer que lo que estamos observando, el fenómeno que estamos observando, sea medible y sea predecible y eventualmente controlable. Y si tenemos que generar nuevas categorías conceptuales, nuevos instrumentos, tendremos que hacerlo, ¿no? Un nuevo marco metodológico, conceptual, tendremos que hacerlo. No podemos dar dos, tres técnicas y dar finalizado el día. Y es importante también revelar el proceso, ¿no? No hay un secreto en todo esto. No debería haber un secreto en todo esto. Es como decir, mira, esta es la metodología que vamos a usar. Esto es como lo que sabemos disciplinarmente sobre el tema particular, sea cual sea ese tema, ¿no? Em, Decir no sabemos mucho es muy valioso, ¿no? Pero podemos descubrirlo en este momento, o sea, pero no sé si sea una aproximación tan común en realidad. Me da la impresión que no tanto. Es difícil la intervención, es difícil reinventar sus propios conceptos, pero es necesario. Cuando uno aprende, por ejemplo, el modelo cognitivo, uno dice, bueno, mira, están los elementos del modelo cognitivo, ¿no? Los pensamientos automáticos, eh, los esquemas cognitivos, las creencias centrales. Se configuran, ¿no? De tal forma, los pensamientos automáticos son reacciones ante el medio ambiente, los esquemas cognitivos tienen una estructura de condicionalidad que implican el ordenamiento de las reacciones más automáticas, ¿no? Y que de alguna forma filtran la contingencia con directrices más generales que son las creencias nucleares que se forman en los primeros años de vida a partir de experiencias repetidas, etcétera, digamos, ¿no? Es una pequeña maqueta. Pero ¿vamos a estudiar la naturaleza de la cognición? ¿Hasta qué punto? Vamos a ver cómo se relaciona con el lenguaje, por ejemplo. Vamos a asumir que el lenguaje es la base de todos los fenómenos o vamos a preguntarnos un poco más allá, ¿no? Cómo funciona la percepción, cómo la percepción se relaciona con las cogniciones, ¿no? Dónde está la interpretación dentro de todo este mapa y qué pasa con los estímulos además del medio ambiente, ¿no? Como, ¿cuál es la relación entre un contexto reforzante y la propia constitución moral? ¿Es posible hacer esas comparaciones? Debajo de todas estas maquetas, digamos, ¿no? Y hay otras tantas maquetas, está el modelo topográfico de Freud, digamos, ¿no? El inconsciente, preconsciente, consciente, preconsciente, inconsciente.
típica estructura del yo, ello, super yo, etcétera, digamos, ¿no? O sea, en el humanismo podemos encontrar el campo fenoménico de Rogers, la pirámide de las necesidades de Maslow. En sistémica podemos encontrar los modelos de comunicación, o sea, debajo de las maquetas, ¿no? De estas pequeñas maquetas que hemos ido formando que tienen un carácter más bien técnico, digamos, ¿no? ¿Vamos a cuestionar los elementos que constituyen esa maqueta o no va a ser necesario? ¿Va a ser demasiado trabajo, tal vez, para esta sesión? Es una de las cosas complicadas, ¿no? De la psicología y de aproximarse a la psicología. Es de ahí su naturaleza fragmentaria, ¿no? Em, Tiene un cierto carácter religioso casi, si se quiere. Elige una corriente, defiende esa corriente. Después llega un momento de nihilismo. Bueno, todo es más o menos lo mismo con distintos términos, digamos, ¿no? Pero no hay certeza, pareciera que no hay certeza debajo de todos estos conceptos, de estas maquetas prácticas, ¿no? Y técnicas que usamos. Son útiles hasta cierto punto. De un punto hacia allá, pareciera que ya no son tan útiles. Entramos en el terreno de un análisis de cosas que cada vez parecieran que son más evidentes y que se asemejan más a las preguntas infantiles, ¿no? ¿Qué son los sueños? ¿De qué están hechos los sueños? ¿Qué es el pensamiento? ¿De qué están hechos los pensamientos? ¿Cómo funcionan? ¿De dónde vienen? ¿Qué es un pensamiento? Es lo que Husserl llamaba, ¿no? Como la actitud nociológica o epistemológica que desafiaba la actitud natural en que nosotros aceptamos, ¿no? Que las cosas son como son. Una ciencia no puede estar en una actitud natural. No puede dar por sentado, especialmente la psicología, no puede dar por sentado, no, que un pensamiento es lo que es y listo. ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene? ¿Cómo se relaciona? Esa es una de las primeras cosas que la psicología debería abordar. No dividirse en terrenos de intervención, ¿no? Es como, bueno, usted tiene un duelo, sí tenemos una terapia para el duelo. Tenemos una serie de intervenciones específicas para que usted se sienta mejor. No. Em, Soy muy tímido, entonces, o sea, hay fenómenos específicos que uno puede estudiar y que aportan a una visión técnica, pero la técnica no es algo en sí misma, se tiene que sostener sobre un fenómeno, sobre un estudio de fenómenos de los que después va a derivar una técnica, no al revés. Mientras no hagamos el trabajo de integrar estos conceptos en un marco ontológico coherente, ¿no? En el que nosotros podamos decidir como profesionales, esta es la naturaleza del pensamiento, este es su origen y sus funciones básicas, ¿no? Entonces siempre vamos a estar en una parcelación cada vez más pequeña, sin poder entregarle como estas problemáticas específicas a los clientes finalmente, ¿no? Que van a tocar la puerta de la disciplina y preguntar qué pueden hacer ustedes por mí. A ese respecto, la aplicación irresponsable de la psicología ha sido caótica y destructiva, profundamente destructiva en la sociedad. Es como, bueno, claro, lo que uno puede decir, los influencers que usan una visión de la filosofía estoica para superar el malestar de la vida diaria. La psicología no es muy distinta muchas veces a esa clase de situaciones. Y eso es lo que deberíamos tener en claro como profesionales. No aprender una serie de palabras y repetirlas y sentirnos bien porque sabemos tres o cuatro términos. No. Lo que necesitamos es investigar. Sobre todo investigar.